están? Muy buenas noches, ahorita es noche todavía. Estoy con una escritora muy famosa y de verdad agradecerte, Rayo Guzmán, de permitirme entrevistarte aquí en Conversando con Violet. Yo quería iniciar con una frase que tienes en tus redes sociales que dice: la adversidad tiene el don de despertar talentos que en la comodidad hubieran permanecido dormidos. Y es una frase que me llegó porque efectivamente cuando estamos en nuestra comodidad, en nuestro estado de confort, es muy difícil salir, ¿no? Déjenme contarles que ya llevan, bueno, sé que eres muy conocida, pero no está de más, 9 libros escritos, 2 novelas y 7 relatos. Uno de tus libros más famosos es Cuando mamá lastima. Y es un libro que, y cuando papá lastima, ¿no? Puede ser fuerte, porque tú, sí, efectivamente. Y son libros que ya con el puro título ya son impresionantes, ¿no? Son relatos que al final llegan al corazón de muchos, que todos hemos sido lastimados inconscientemente. Creo que no es el juzgamiento a los papás, es que nos demos cuenta que en algún momento de nuestra vida, pues sí, efectivamente somos dañados por ellos y que tampoco es su culpa, ¿no? Al final vienen de un sistema en donde crecieron así y que hoy nos toca a nosotros empezar a cortar esta parte. Así es, así es. Pues muchas gracias por la invitación. Gracias, Violeta. Y yo tengo mucho interés y parte importante de de aquí de mi programa Conversando con Violet es saber dónde surgió el interés de escribir, ¿no? Porque tú pues tienes una licenciatura, eres maestra, te dedicabas más a esta parte de la docencia, pero creo que siempre llega un momento en donde ya sea desde muy chiquita está esa vocecita que te dice qué es lo que quieres seguir y de repente apagamos esa vocecita y seguimos el transcurso de nuestra vida y nuevamente vuelve a aparecer esa vocecita y a veces la escuchamos y a veces la volvemos a callar. ¿Dónde surge este interés de escribir? Bueno, yo casi 18 años de mi vida, Violet, ¿verdad? Sí. Me dediqué a dar conferencias, talleres de desarrollo humano, me la pasaba en la capacitación de empresas, en diferentes universidades, yo radicado en Sinaloa, en Michoacán, ahora vivo en Guanajuato, de donde soy originaria. Sin embargo, a pesar de que era una vida que pues era muy activa, me sentía muy realizada, y pues la verdad, yo creo que por eso me tardé, ¿no? Porque pues agarré una marea, ¿no? En la que te va llevando la inercia y me gustaba mucho estar con los alumnos, fui coordinadora de la carrera de comunicación en una universidad casi 8 años. Entonces, el mundo universitario, el mundo del desarrollo humano fue mi vida durante todo ese tiempo. Al principio, pues traté, ¿no? De recuperar ese sueño de infancia que tenía de ser escritora, pero pues por el entorno lo que publicaba era en revistas empresariales, en revistas de desarrollo humano, algunos compendios académicos dentro del mundo universitario, por ahí algunas colaboraciones, pero seguía yo soñando con lo que era la ficción, ¿no? A mí me gusta mucho recordar, ¿no? Cuando de niña leía, porque siempre desde niña soy muy lectora, eh, yo no me identificaba tanto con los personajes, sino que cuando cerraba un libro decía yo, wow, ¿cómo lo hizo? ¿Cómo lo logró el autor? Y me ponía a soñar que yo algún día pudiera ser autora. Ese sueño, como tú bien lo decías, pues la vida te lleva por otros lados. Me casé, tengo una hija de 23 años, empecé a meterme mucho a lo que es desarrollo humano y comunicación, colaboré con varias instituciones a lo largo del país y pues empezó la gira de conferencias, de talleres, que siempre lo he hecho aquí en México, en la comunidad hispana de Estados Unidos. Entonces, pues se fueron pasando los años. En el año 2006, una amiga me convenció de participar en un concurso literario que se llama Mujeres que se atreven a contar su historia, con una novela autobiográfica. Entonces la mandé
recuerdo que me ponía mil pretextos, ¿no? Decía, es que a qué horas, la universidad, los talleres, mi hija, el marido, la tortuga, el perro, bla, bla, bla. Entonces esperaba que se durmieran todos hasta la tortuga y me encerraba en mi oficina y empezaba a escribir mi novela. La mandé y sin ninguna pretensión. Recuerdo mucho que en ese tiempo yo me fui a hacer un viaje de algún par de meses a Europa. Yo estoy casada con un francés desde hace 24 años. Entonces mi vida, pues durante todo este tiempo ha sido entre los dos mundos, ¿no? Y cuando regresé a México, me voy a dar clases y uno de mis alumnos me dice que si chequeé un trabajo y le dije, ay, déjame abrirlo. Se usaban todavía los cañones proyectores, ¿te acuerdas? Que Sí, sí. proyectabas la... Entonces, pues prendí el cañón y empecé, abrí mi computadora para checar ese correo que dedicaba nada más a cosas de trabajo. Y cuando trato de buscar la tarea del chico, me doy cuenta que tengo montones de correos del editorial, que ganó mención honorífica, repórtese, comuníquese, ganó mención honorífica, queremos publicar su novela, bla, bla, bla. Entonces yo no cabía de gusto, fue una experiencia bien bonita, mi texto autobiográfico, que aparte es autobiográfico, que se llama En mis cinco sentidos, pues se publicó en una antología del concurso que se llama 22 estampas de mujeres mexicanas. Ahí en el 2006 fue como que el primer enfrentamiento con el espejo otra vez de decirme, Rayo, tú acuérdate que tú querías dedicarte a escribir y chalala, y chalala, y chalala. En esa época yo vivía en Michoacán, después me cambio otra vez a Guanajuato y eh, empiezo, o sea, la marea, ¿no? O sea, la universidad. Entonces empezó en mí el gusanito porque la gente que empezó a leer mi autobiografía empezaban las redes sociales por ahí en el 2008 y aparece Facebook. Y la gente que empezó a leer mi autobiografía me empezaba a escribir mujeres y me decían, qué valiente, cómo te atreviste, qué bárbara, me cimbró mucho tu historia, yo también tengo algo que contar, pero no sé escribir, te voy a contar mi historia para que tú la escribas. Y entonces empecé a coleccionar a través de correos electrónicos, de redes sociales, historias de mujeres. Incluso con algunas llegué a entrevistarme o a hablar por teléfono del 2006 al 2011 coleccioné tantas historias que dije, no, ya me tengo que sentar a escribir, de aquí sale un libro precioso. Entonces fui, le dije a César Cervantes, que es un gran amigo mío que coordinaba la carrera de comunicación en esa época, y le dije, ¿sabes qué? Quiero un grupo de alumnos de comunicación, porque yo ya tenía como unos 3, 4 años que nada más daba clases en posgrado. Dije, quiero regresar a dar clases a un grupo de licenciatura en comunicación porque me voy a despedir, voy a renunciar a todo, voy a dejar mis talleres, voy a dejar mi consultoría, voy a dejar todo y a partir de este momento me voy a dedicar a escribir. Entonces llegué con mi esposo y le dije, desde mañana estás casado con Rayo Guzmán, escritora, ya voy a mandar al carajo todo, absolutamente todo, y me voy a sentar a escribir. Mi marido se me quedó viendo y me dijo, te tardaste, ya era momento, ya necesitas hacerlo. Entonces, con mucho miedo, Violet, empecé, porque sí da miedo soltar todo y arriesgarte a un sueño que dices, bueno, a lo mejor funciona o a lo mejor no, ¿verdad? Entonces, sale regalos para toda ocasión, historias que las mujeres comparten para multiplicar su fuerza, un libro de 25 duelos femeninos inspirados en historias reales. Recuerdo mucho que ese libro lo edité yo por mi cuenta, con mis ahorros, y dije, bueno, pues si no se venden, que compre la mitad mi marido, la mitad mi mamá, y pues ya. La idea que yo tenía era venderlo en mis conferencias, ¿no? Porque sabía que el otro camino que era mandarlo a editoriales, a ver cuál te contesta, a ver si quieren, a ver si no, a ver si las de acá, iba a ser más largo. Entonces dije, bueno, nunca he sido gastalona, así que tenía mis ahorros y dije, voy a aventarme a esta aventura. Lo que pasó fue que ese libro llegó a manos del dueño de una casa editorial, que hasta la fecha es mi casa editorial. Me mandó llamar y me dijo, tú escribiste este libro, me gusta mucho, ¿te gustaría que lo distribuyéramos en todas las librerías a nivel nacional? Y yo, pero por supuesto, ¿no? Y entonces ahí empezó y pues ya lo demás es historia, me quedo en Editorial Selector, hemos publicado obras muy hermosas con ellos, La vida después de mi ex,
mi hijo consentido predilecto, que es La mujer de ceniza y el hombre que no podía escribir. Una versión conmemorativa, ¿no? De mi bestseller, mi long seller, porque pues ya estamos celebrando los 5 años, ya casi 6 años de Cuando mamá lastima, un libro que ha rebasado ventas increíblemente, que ha tocado miles y miles de corazones. Con la conferencia de Cuando mamá lastima, fue con la que fui a Pachuca precisamente. He tocado yo creo que todos los estados de México y algunos de la Unión Americana. Es un libro que me ha llevado a recibir premios a Uruguay, a Colombia, me ha hecho recorrer el sur de Chile, me ha llevado a España porque también ya está una edición a través de Penguin Random House allá en España. Y como te decía, este libro hermoso que tiene un prólogo de Ana Mar Orihuela y que tiene ilustraciones de un gran y talentoso artista plástico que es Yuri Satarain, que de verdad esta edición, bueno, es fabulosa, es hermosísima, ¿no? La colección se llama La madera del árbol, la colección del artista. ¿Y qué te puedo decir? Pues no me arrepiento. No me arrepiento de haberlo intentado, no me arrepiento de todos los esfuerzos que han sido, porque pues la vida de una escritora es una vida solitaria, es una vida que, para que te des una idea, cuando empezó la pandemia, yo lo único que sentí fue que la gente se metió a mi pandemia, ¿no? Que empecé a ver que estaban en la casa todos y ya que hora se van para que me dejen escribir, ¿no? Eh, pero vale la pena porque mi mundo con mis personajes, con mis cosas, es un mundo único que de verdad no cambio por nada del mundo lo que hago, ¿no? La parte que he tratado de hacer estos 10 años, porque pues ya van a ser 10 años, ¿no? De dedicarme a la escritura. Ha sido la parte cansada y de mucho gozo también, ha sido pues las giras de promoción o las giras de conferencia, porque obviamente continúo dando conferencias, ¿no? En empresas, instituciones, muchas sociedades de padres, muchas escuelas han recibido muy lindo la conferencia de Vínculos Eternos, que está basada precisamente en los 2 libros de Cuando mamá lastima y Cuando papá lastima. Entonces, pues esa parte, ¿no? Que de alguna manera ahora en la pandemia pues migramos, ¿no? Y las conferencias ahora son así online, pero sí extraño ver la cara de mis lectores, el gozo de las ferias de libros. Y yo lo que te puedo decir es que sí, en la adversidad es en donde he aprendido las lecciones más valiosas. Fuera del confort es donde me he encontrado a mí misma. El dolor es un gran maestro para crecer y hay que interpretarlo y hay que conocerlo para, para saber de qué estamos hechos, ¿no? Entonces, creo que siempre, siempre lo voy a decir, ¿no? Mi intención nunca es en mis libros dar recetas ni dar consejos, ninguno de mis libros lo tiene, porque cuando me dediqué a escribir dije jamás voy a escribir de esos libros, menos académicos porque quedé hasta el yoyo, pero, pero pues mis personajes como que avientan piedras, como que hace que la gente toque fibras sensibles de su conducta, de su vida, de su propia historia, que se identifique, y eso a mí me hace muy feliz. Sí, pues precisamente es ese paso que a veces nos cuesta mucho trabajo a muchos, en donde estás en la orillita y dices, me aviento, no me aviento, me atrevo, no me atrevo, en donde puede, como tú dices, no puede que sí funcione, puede que no funcione, pero yo creo que, y algo que te admiro es esa parte, ¿no? Y esa parte de decir, pues dejo todo lo que yo estaba haciendo, voy a iniciar algo que sé que, no sé qué va a cuál es el resultado, pero sé que amo hacer esto y sé que lo voy a hacer, ¿no? Y que al final creo hoy y estoy más convencida de que cuando amas algo y lo empiezas a hacer sin esperar lo que venga, el universo siempre te manda cosas maravillosas. Así. Y algo que has hecho tan maravilloso es eso, tocar las fibras, ¿no? De la gente, el que se pueda identificar, el que pueda ver que en algún momento todos tenemos una historia que contar, todos nos podemos identificar. Por ejemplo, cuando mamá lastima, muchos se identifican porque muchos tienen algo muy similar, ¿no? En cada historia es algo como que, híjole, yo me acuerdo que cuando mi mamá me decía o mi papá me decía, o mi abuela, ¿no? Que al final son conductas que se vienen dando de generación en generación y que hoy es precisamente abrir esa conciencia de decir, pues sí te pasó, pero
no eres la única, ni eres el único que le pasó y podemos hacer algo diferente, ¿no? Entonces realmente es admirable lo que has hecho con tus historias y lo que has hecho que otras personas, el contar, el poder recopilar las historias de muchas y poder hacerlo real, ¿no? Y que eso es algo muy, muy maravilloso y realmente admiro esa parte tuya, Rayo. Yo es algo que agradezco mucho, porque a medida que han pasado los años, soy reconocida como una escritora a la que la gente le cuenta lo que le pasa. A veces yo abro mis redes sociales, hace ya 3 años que se encargan de ellas mis chicos, mi staff, pero cuando yo entro, que es por lo general en las mañanas, a revisar y a que ellos me van marcando los mensajes que son personales para que yo los vaya checando, los que piden información de envíos de libros, autografiados y todo, ellos los manejan, se encargan. Pero los mensajes que la gente muchos comienzan diciendo, Rayo, me iba a llevar a la tumba esto, pero decidí contártelo después de leer tu libro tal, ¿no? Y yo lo agradezco infinitamente porque de mí lo único que conocen es mi literatura y eso los motiva a que abran una parte de su historia y que me la regalen, que me la cuenten. Hay personas que yo he detectado que hasta abren una cuenta para contarme las cosas porque obviamente me las cuentan sin nombres ni nada y luego las cierran porque después ya no encuentras dice usuario, ¿no? Ya sin nada, como que nada más para sacarlo. Y para mí ha sido bien bonito que de repente en ferias de libros me dicen, ay, en tu libro encontré mi historia. Yo no cuento las historias tal y como me las cuenta la gente, pero de varias, porque los seres humanos somos semejantes y muchas se parecen. De varias, construyo un personaje que hable por muchos, por eso es que muchos se encuentran. Y cuando mamá lastima y cuando papá lastima, son dos libros muy amorosos, muy conmovedores, que hablan de nosotros los que somos papás, ¿no? Yo como madre fue un gran ejercicio, como hija todavía más, y te puedo decir que lo que yo más quería hacer era demostrarle a través de los personajes cómo los que somos papás es mentira que lo sabemos todo, que somos perfectos, que porque soy tu madre, que porque soy tu padre, no es cierto, no es cierto, hay que resignificar la maternidad, la paternidad, que no pasa nada. Si tú le dices a un hijo, lo siento, la regué, perdóname, te amo, no pierdes autoridad, al contrario, vas fortaleciendo el vínculo que nos une de manera eterna e irrompible. Entonces, hay relatos que te llevan a la lágrima, hay otros que te llevan a la risa, porque los papás también somos muy chistosos. A veces hacemos cada barbaridad en la imprudencia, en la sobreprotección, en el chantaje, ¿no? Pero a final de cuentas lo que hacemos es lastimar sin querer, sin darnos cuenta porque repetimos patrones que hemos adquirido desde el rol de hijos, porque nosotros nos configuramos como padres siendo hijos. Y como hijos a veces decimos, cuando sea mamá nunca voy a hacer esto. Y cuando somos mamás es lo primero que hacemos y terminamos hablándole al coco, al diablo, al borracho, amenazando, buscando la chancla, etcétera. Y entonces te empiezas a decir, pero si yo dije que no lo iba a decir, que no lo iba a hacer, y te conviertes en una persona con una gran oportunidad de despertar, de sanarte a ti misma como madre o como padre, y ese va a ser un gran regalo para tus hijos. Los libros los escribí desde la voz de los hijos, porque no todos somos padres, pero sí somos hijos todos. Y los padres vivos o muertos, cerca o lejos, presentes o ausentes, viven en nosotros, forman parte de nuestra personalidad y de nuestra vida interior emocional. Entonces, por mucho que el rencor o el resentimiento nos haga decir, no quiero volver a saber de esa vieja o de ese viejo o no sé cuánto, están en nosotros y el proceso de reconciliación, de acomodo, de perdón, de liberación emocional es individual y nos pertenece a cada uno. Sí, fíjate que yo no era mucho de lectura, vengo de una familia pues que no estaba muy fomentada en esta parte de la lectura. Hace muchos años mi transformación empezó con un libro, precisamente un libro fue el que me hizo empezar a amar la lectura y empezar a darme cuenta que yo tengo el poder de cambiar muchas cosas en mí,
que debo de dejar de victimizarme y que debo de permitir ser consciente y responsable de lo que yo hago, ¿no? Entonces, cuando Claro. tú haces esa responsabilidad y empiezas a cambiar esa parte, hoy dentro de esta parte de conversando con Violet es llegar a las personas y decirles siempre hay una forma, siempre hay una opción, y a veces lo puedes encontrar en un video, a veces lo puedes, hay mucha gente que es más auditiva, unas personas son más visuales, siempre encuentras una forma de decir, puedo hacer algo diferente, y algo que tú impactas es eso, o sea, realmente un libro puede cambiar la vida de una persona. Puede modificar en algún momento su percepción de la vida y decir, híjole, si ella lo logró, yo por qué no. ¿Tú qué consejo le darías a la gente que ahorita te estuviera viendo y que estuviera en ese momento de me lanzo, no me lanzo? ¿Qué le dirías a todas esas personas que tienen miedo, que están en su lado, de que se quieren salir de su lado de confort, pero no se atreven? Bueno, es que todos somos una historia única y un universo muy único. Va a haber personas que quieran hacer otra cosa, pero su circunstancia socioeconómica, familiar, geográfica, a lo mejor no se los permite. Puede haber personas cuyas circunstancias sean más favorables para que puedan dar esa vuelta de tuerca en su historia y que puedan empezar a escribir en sus páginas completamente nuevos capítulos. Yo lo que siempre digo es que reflexionen y que hagan un balance, ¿no? Que hagan un balance o que se preparen para hacer ese cambio que su corazón les pide. Y hay muchas maneras de hacerlo. O sea, hay muchas maneras desde buscar apoyo terapéutico, desde buscar un aprendizaje que necesitas para lograrlo, ¿verdad? Yo, por ejemplo, no me hubiese arriesgado a lanzarme a escribir si no hubiese tenido una formación anterior para eso. Voy a recibir una cosita. Espérame tantito. Es que pedí que me trajeran el libro nuevo, el que acaba de salir para enseñártelo, Violet, pero Sí, sí, sí. ahorita me lo traigan. Entonces, yo siempre recomiendo que las personas hagan una especie de balance de todo lo que es el pro y todo lo que es el contra, y que tengan una mente muy dispuesta a enfrentar lo que se les ponga enfrente. Porque la idea no es que se te quite el miedo, la idea es que agarres tu miedo y con todo y miedo vayas hacia lo que tú quieres ir y que te prepares, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero escribir, pues debo tener una formación previa para estudiar, leer mucho. La mejor manera de irte sumergiendo en el mundo de la escritura es leyendo muchísimo. Entonces, toda esa parte hay que valorarla. A mí no me gusta el discurso súper positivo de que tú puedes, lógralo y que no sé cuánto y no sé cuál, porque no es así la vida. En la vida tienes que saber si no te vas a lastimar o vas a lastimar a alguien en el camino, ¿verdad? Entonces hay que ver, cada persona es un universo único y checar tu entorno. Pero yo te aseguro que cualquier persona en su entorno, a pesar de los obstáculos y a pesar de las cosas que encuentre desfavorables, va a encontrar siempre una posibilidad, porque los seres humanos somos una posibilidad permanente. Entonces, lo peor que te puede pasar es creer que un día ya eres lo que eres y que no tienes expansión posible, porque eso no es cierto. Siempre podemos aprender, intentar, siempre somos posibilidad. Y entonces los límites nosotros somos los que los ponemos. Ese es otro ejercicio también muy importante, revisar cuáles límites me he impuesto, porque a lo mejor hay algunos que los puedo quitar y que no tienen por qué estar. Límites que a veces tienen que ver con tu forma de pensar, ¿no? Es que yo no puedo porque soy mamá, yo no puedo porque soy mujer, yo no puedo porque mi hijo está chiquito, yo no puedo porque a veces son ideas, son ideas. Entonces revisa tus límites de toda índole y te vas a dar cuenta que son menos de los que tú crees que hay para que tú atravieses y des el brinco del otro lado. Es un tema que es difícil para muchos y como tú lo decías, todos somos entes
individuos que en algún momento nos cuesta trabajo dar el siguiente paso. Pero gracias por tus consejos porque suman mucho y como tú lo decías, no es decir, ve con todo, ¿no? O sea, ve pero con precaución, ve pero en tu momento, siempre llega un momento y un lugar en donde te dicen, hoy me toca a mí. Y precisamente, pues lo que acabas de decir, estás estrenando nuevo libro, tienes una entrevista en la revista Caras y tu libro se llama Screenshot, así se pronuncia. Cuéntanos un poquito de tu libro. Mira, déjame ver si ya me lo trajeron, ¿eh? Voy a ver si ya me lo trajeron. Ya me lo trajeron, Violet. Mire, aquí está el nuevo bebé. Le voy a quitar el plástico para que no brille. Aquí ya está en todas las librerías para poderlo ir a comprar. Todas las librerías de nuestro país, está disponible también en ebook, en versión electrónica, lo pueden encontrar en cualquier plataforma, en cualquier librería. En tu librería más cercana de cualquier ciudad de México puedes solicitarlo a través de Editorial Selector y también en internet puedes checar el ebook y lo vas a poder descargar también para tu Kindle. Es un libro que escribí a dos corazones con mi querido amigo Arturo Morel. Él es un amigo de muchos años, siempre habíamos querido hacer un libro juntos y lo empezamos antes de la pandemia. De hecho, la pandemia a él lo agarró en España, a mí en París. Nos regresamos precisamente cuando venía el confinamiento y ya llevábamos casi el libro terminado. Se detuvo la publicación porque pues hubo una pausa en la producción editorial y se acaba de reactivar. Lo vamos a presentar en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara el 28 de noviembre. Allá pues ya ahora sí que bien contentos porque va a ser presencial ahí en Guadalajara y eso nos tiene muy felices, volver a estar cerca de nuestros lectores, con nuestra sana distancia, pero a final de cuentas cerca de nuestros lectores. Y es un libro que habla del screenshot, ¿no? De la captura de pantalla que todo mundo, todos los días hacemos a través de nuestros dispositivos. De cómo un simple capturazo que demos a algo puede convertirse en un arma o en una herramienta. Una herramienta cuando dices, ay, pues ya hice el pago, déjate mando un screen del pago, ya te lo mando. Pero también, pues va a hablarnos de la fragilidad de nuestra privacidad en nuestra vida contemporánea, porque supuestamente tú lo estás diciendo por WhatsApp, alguien, supuestamente estás en Messenger, supuestamente estás en Inbox, pero no, siempre hay un screenshot. Y entonces, ese screenshot tú no sabes hasta dónde pueda llegar, si se puede hacer viral. Y en el libro, cada personaje de los 16 relatos va a través de una experiencia que está conectada con un screenshot y nos va a llevar por temas como el ciberacoso, el sexting, la extorsión, los influencers, la likemanía, la web profunda, todos los entramados que puede haber y para cualquier persona, nos puede pasar a cualquier persona en esta nueva vida digital que todos tenemos. No, pues los invitamos yo lo voy a ir a comprar, mañana me voy a hacer a la tarea para que lo podamos ya leer. Creo que es algo muy interesante porque aparte es algo que estamos viviendo todos los días y se sigue generando todos los días. Esto es algo impresionante cómo ha crecido la tecnología y cómo ha avanzado, ¿no? Entonces, creo que es algo que tengamos igual la conciencia que en algún momento cuánto podemos dañar a una persona o cuánto le podemos sumar a su vida, ¿no? Entonces sí es algo interesante y pues invitarlos a que compren el libro. Yo déjenme decirle que estoy muy agradecida con Rayo Guzmán porque es una mujer súper sencilla, súper humilde, que efectivamente siempre está atendiendo sus redes. Yo la busqué por redes sociales y me contestó inmediatamente. Yo te lo agradezco mucho sin conocerme y que me hayas dado esta oportunidad de poder entrevistar a una mujer maravillosa. Pachuca y quiero mucho Pachuca, quiero mucho Hidalgo por eso. ¿No? Y cuando vengas, pues acá te damos un tour, nos vamos a comer un chimbó, una barbacoa, lo que tú quieras.
Ay, sí, sería muy bonito. Ojalá que ya en el futuro próximo nos permita volver a las andadas, ¿no? Porque como te digo, para mí siempre ha sido algo muy hermoso poder convivir con los lectores, escucharlos, saber qué piensan de mis libros, etcétera, etcétera. Ahorita con Screenshot está haciendo bien bonito las revelaciones de que, por ejemplo, lo lee la abuelita y me escribe, ay, mi nieto trajo su libro a la casa y se me ocurrió empezar a leerlo y no pude parar. ¿Cómo es posible que viva en ese mundo y yo ni cuenta me daba? Yo pensaba que el teléfono era contesta y cuelga o manda un WhatsApp al grupo de la familia, una estampita del santito. ¿Qué, o sea, qué padre que está siendo un motivo para intergeneracional, para entendernos mejor y para comprender a lo que están expuestas las generaciones más activas, ¿no? En la vida digital, porque a final de cuentas, con la pandemia, los abuelos, la gente mayor tuvo que entrarle para no perder contacto con sus seres queridos y aprendieron el Zoom y aprendieron la videollamada y aprendieron a hacer cosas que jamás pensaron que iban a hacer. Entonces, pues a mí me da, siempre, siempre me hace muy feliz que los lectores puedan encontrar algo útil en el trabajo que hacemos con tanto cariño. Pues yo te agradezco infinitamente la entrevista, gracias, eres una mujer que admiro, eres una mujer humilde y que sé que desde tu lectura le has dado luz a muchas mujeres, a muchos hombres, porque también sé que tu libro, hay un libro que es La princesa Tu princesa y y Tu yo sabemos. princesa y yo sapo, ese lo quiero comprar porque se me hace muy interesante en cuanto a, sí sé que es más enfocado a los hombres, ¿no? Porque luego los hombres siempre Hombre, se sienten no, atacados totalmente por las mujeres y no es no, el fin, ¿no? hombre, no, no, no. Tu princesa y yo sapo es un libro que todas las mujeres tienen que leer y que todos los hombres disfrutan como locos. Aparte ya está en audiolibro en Storytel y con unas voces de personajes padrísimo. Es un libro que escribí después de más de un año de hablar con hombres para saber qué carajos piensan de nosotras. Y además de ser un libro conmovedor y que te mueve mucho, sobre todo en la reflexión de la pareja, también es un libro que te divierte, porque los hombres son divertidos y bueno, abrieron su parte sensible y siempre se los voy a agradecer, ¿no? Entonces, es un libro que todas las mujeres tienen que leer, todas, todas aquellas que estén interesadas en entender a su sapito, tienen que llegarle. Sí, porque al final es esa parte de sumarnos entre hombres y mujeres, ¿no? No es un pleito, sino es entendernos. Todos tenemos nuestro lado víctima, nuestro lado malo, nuestro lado bueno, y esa parte que puedas conjugarlo está muy, muy padre. Muchas gracias, Rayo, por darnos A luz ti. y darles luz a muchas mujeres y a muchos hombres por medio de tu escritura. Gracias a ti, Violet. Un placer estar con tu auditorio y te deseo todo el éxito del mundo. Gracias. Saludos.